6:46 de la mañana, vía telefónica, recibimos ahora la visita de Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Francisco, para comenzar, por supuesto, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día Eduardo y buen día producción de Unión Radio, gracias por la invitación. Bueno, Francisco, a raíz de unas declaraciones recientes de Almagro, en la consideración de la posibilidad de que Venezuela regrese a la OEA, bueno, se ha retomado ese contexto que siempre es bueno llevar al análisis cada vez que las circunstancias así lo permitan. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿La posibilidad o la conveniencia de que Venezuela regrese a la OEA? ¿Tú lo ves viable? Bueno, sabes que hay que ver en principio de dónde nace la propuesta, ¿no? Porque como es sabido, Venezuela desde hace varios años pues se retira en principio del sistema interamericano que está compuesto por la Corte y la Comisión. Esto fue aproximadamente el año 2013, entre 2002 y 2013. En aquel momento que estaba de presidente Hugo Chávez, ya hacía la propuesta de la posible salida, pero posteriormente, en el año 2013, ya con la llegada de Maduro en el poder, el presidente Maduro, ahí ya se da en concreto, ¿no? Por las razones que en aquel momento se esgrimían, entre esas era el hecho de que se utilizaba el sistema interamericano contra Venezuela en términos de derechos humanos. Pero posteriormente, en el caso de esta propuesta en concreto, en particular, tiene que ver con la llegada de Petro al poder, porque es el presidente Petro de Colombia el que dio un vuelco en principio a todo lo que es la política de Colombia con respecto a Venezuela, el que ha llevado a cabo esta propuesta, porque en la realidad política de Petro, el sistema interamericano le favoreció, pues porque hace algunos años, recordemos que Petro cuando era alcalde de Bogotá, a él una sentencia de la Corte Interamericana le favoreció en sentido de que podía volver al poder porque había sido, digamos, sacado del poder allí en Bogotá, sí, por una decisión interna, parte del gobierno colombiano, pero entonces en aquel momento esa sentencia le favoreció. Entonces Petro es de la visión, a partir de su llegada al poder, de que Venezuela puede volver al sistema interamericano. Es una propuesta de Petro en particular, y cuando Petro viene por primera vez a Venezuela, a partir de su llegada al poder este año, bueno, ha hecho como 3, 4 viajes aproximadamente. Petro es el que ha venido constantemente con dos propuestas esenciales. Una, que Venezuela vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, y dos, que vuelva a la Comunidad Andina de Naciones. Entonces eso que ha generado un debate a nivel nacional. Si bien ha sido escuchado de parte del presidente Maduro, lo cierto es que también hay sectores que no están de acuerdo con esto. Entonces hay posiciones encontradas con respecto a esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Almagro ahora cuando Almagro da estas declaraciones? Almagro lo hace en función de su visión. Para Almagro no hay vuelta o posible retorno a Venezuela en las condiciones actuales. Recordemos que Almagro en este momento y desde hace varios años pues se ha dado la tarea de tratar de alguna manera pues de tratar de derrocar gobiernos que han tenido una visión integracionista, una visión continentalista, soberana ante los designios de Estados Unidos. Y eso ha chocado con la OEA, tanto que, bueno, se han fabricado o se construyeron mecanismos de integración alternativos precisamente a esa organización de Estados americanos que no ha fungido para la integración regional. Entonces, en este momento, Yoliti, es muy difícil que Venezuela consensúe una posibilidad de vuelta hacia ese organismo, por lo menos mientras esté Luis Almagro, pues. Mientras esté Luis Almagro, y por más que haya buena voluntad de Petro, es muy difícil, y también viendo las situaciones que se dieron en las observaciones de la OEA en países como Bolivia, donde prácticamente es lo que inició al pie al golpe de Estado aquella vez. En otros países ha pasado lo mismo, en el Caribe. Entonces, con Almagro en este momento, allí, en la Organización de Estados Americanos, es muy difícil, tanto que en la 53 asamblea que se dio recientemente, donde participó Petro, y vuelve con la propuesta de que se integre no solo Venezuela, sino que hablaba incluso de Cuba, ¿no? Que no está desde los años 60 por allá,
en el organismo. También hablaba de una reforma de la Carta Fundacional de la OEA, que si bien en las reuniones puede ser escuchada con cuidado, lo cierto es que apenas Petro sale de las reuniones y lo que empieza es el torpedeo de esas propuestas por parte de Luis Almagro. Por más de que haya buena voluntad por parte de Petro, lo cierto es que mientras esté Luis Almagro allí es muy difícil para que Venezuela retorne, o por lo menos en las condiciones en que está con la Carta Fundacional actual, ¿no?, de la OEA. ¿Y cómo está ese foro en este momento? ¿Cómo está esa institución como centro de debates, como centro decisorio, en medio del contexto de la propuesta o la solicitud que está haciendo Petro? Porque para un revolucionario, para una revolución, no es importante ir incluso a contracorriente en el seno de una instancia en la que, aunque no comparta las cosas que se están haciendo o cómo se están haciendo en un momento determinado, o el criterio de quien la rige, en este caso Luis Almagro, para una revolución estratégica o tácticamente no llegaría a ser interesante entrar en ese hervidero en aras de un criterio, o sea, en aras del criterio que maneje, de los intereses que quiera llevar allí. Sí, claro, y yo recuerdo que hace años incluso Venezuela estaba allí, pero creo que también tenía que ver con la correlación de fuerzas latinoamericanas, ¿no? La cantidad de países o la fuerza que tenían, por ejemplo, en aquel momento, cuando se daban las votaciones de la OEA, los países que estaban a favor de la integración, estaba Argentina con Kirchner, estaba Lula en Brasil, estaba Evo Morales. Es decir, la sumatoria de todas estas presidencias, ¿verdad?, en el continente, daban pie a que se consensuara dentro de ese organismo y daba posibilidades a decisiones a favor de la integración y de los pueblos, por decirlo así, ¿no?, en América Latina, lo que llaman la patria grande, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Esa correlación de fuerzas, precisamente por la política tan agresiva de Estados Unidos, que sentía amenazados sus intereses en ese espacio. Y yo creo que Luis Almagro, que viniendo de la izquierda, fue canciller en China de Uruguay en aquella época con el Pepe Mujica, ¿no? También dio un vuelco en su lógica. Dijiste fue canciller en China de Uruguay. No, ¿O fue en Uruguay? ¿O fue embajador? De Uruguay en China, perdón. Ajá, embajador. Sí, varios años. Embajador. Varios años. Okay. Entonces él venía de la izquierda, pues. Era lo lógico que hubo un consenso general para votar por Luis Almagro, a favor de Luis Almagro, cuando se dio su elección dentro de la Organización de Estados Americanos. Entonces Luis Almagro dio un vuelco tremendo, ¿ves? Porque al parecer lo que hizo fue, llegando al organismo, hacer todo lo contrario, no trabajar en función de los países y de las organizaciones y de los pueblos que él representaba, sino que hizo todo lo contrario. Se fue a otra lógica, se fue con los radicales dentro de la política de Estados Unidos, y eso también dio pie a que comenzara a atacar las presidencias latinoamericanas, sobre todo con tendencias socialistas, indigenistas, nacionalpopulares. Ahora, Francisco, y sí, no quiero interrumpirte, pero me haces recordar en tu análisis, bueno, lo interesante de aproximarnos al tablero geopolítico de la región, porque creo que fue ayer que leíamos la posición que hoy tiene Lula da Silva en contra de Daniel Ortega. Me hiciste recordar esto por aquello de, bueno, de la izquierda, de los debates y de las diferencias que puede haber incluso profesando una misma corriente de aparentes coincidencias, ¿no?, esenciales. Mira, totalmente, porque en la actualidad, y creo que lo hemos comentado en tu programa, la correlación de fuerzas de mucha de esta nueva ola, ¿no?, que se dice de las izquierdas en la región, no es la misma de aquellos años en que estaba Hugo Chávez, Néstor Kirchner, el mismo Lula da Silva, ¿no? Quizás era más de tendencia de izquierda, un poco más radical, más centrada en la integración. En este momento se habla incluso de centros, izquierdas, incluso de centros, ¿no? Quizás con más ideas más reformistas, más que ideas socialistas o comunistas radicales, ¿no? Entonces en este momento hay como que han variado también algunos gobiernos que han llegado de nuevo al poder por la situación actual. La situación actual
no solamente en América Latina, sino en el mundo. Ha habido consensos con sectores más liberales en las nuevas coaliciones que se han dado. Por ejemplo, en Brasil hubo que hacerlo. Recordemos que Brasil viene de un gobierno de extrema derecha con Bolsonaro durante varios años, y esto polarizó a la región. Esto ha pasado en Brasil, esto ha pasado en Colombia, esto ha pasado en otros países de la región. Entonces, esas polarizaciones con las extremas derechas ha hecho que el centro o la centro izquierda se vuelvan una opción real de gobierno. Y por eso vemos este tipo de situaciones, ¿no? Es una situación compleja, pero es la dinámica que está actualmente en proceso en América Latina, ¿no? Creo que lo hemos comentado antes también allí en tu programa. Entonces, volviendo a lo de Luis Almagro ha tomado una posición hasta personal contra Venezuela, pues. Entonces, yo lo veo difícil, por más que haya buena voluntad de Petro, incluso el presidente Maduro ha tenido la voluntad de escuchar esas propuestas, pero es muy difícil porque todas las situaciones se han venido dando. Yo creo que una cosa que dio el clímax para esa posibilidad, esa no posibilidad, fue el hecho de que nombran ya así el alternativo. Cuando se dé la autoproclamación venezolana en el 2019, allí el gobierno autoproclamado interino, el Guaidó nombra a un representante en la OEA. Ya ahí como que se rompió toda posibilidad de eso, ¿no? Y eso ha tenido su representación allí, tuvo su representación allí en la OEA, que ha tenido hasta las diatribas entre quién ha sido la representación interina, ¿no? Entonces, ya es muy difícil, pues, en este contexto, una vuelta de Venezuela allí, ¿no? Algunos pensarán que sí, otros que no, pero uno trata de ver los contextos para analizar eso, y más que todo cuando Almagro torpedea con su discurso constantemente esa posibilidad. O sea, que no vemos que haya una voluntad real de Almagro de que eso ocurra. Bueno. Y es difícil, pues. Sí. Ese es un tema, es un punto interesante ese que has puesto al final de tu análisis, que habría que ver cuál será la posición de la OEA una vez que se celebren aquí el año que viene, como están previstas las presidenciales y todo esto. Correcto, eso va a tener mucha incidencia en eso y las posiciones que puedan tener con respecto a eso, o una posible observación o no de la OEA, que también es complicado porque, bueno, ya todo el bagaje anterior con lo que pasó en Bolivia y en otros países de la región es difícil, ¿no? Pero así es. Eso está allí. Francisco, bueno, espero que la próxima vez reaparezcas en estudio. Usted es un hombre cumplidor con la presencia, así que por aquí siempre te esperamos. Seguro que sí, solo que tuvimos unos temas de salud que, bueno, estamos saliendo de eso. Pero bueno, me alegro que estés recuperándote. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, y saludos a Carmen y a todos allí. Seguro. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Amigos, manténganse allí.